Desde los capítulos 21 hasta el capítulo 24 tenemos toda una serie de leyes y antes de poder leer y hacer brevísimos comentarios de algunas de ellas, es importante hacer la diferencia entre la ley casuística y la ley apodíctica. Esta es la manera en que muchos autores clasifican a las leyes que están contenidas aquí en este texto. La ley casuística, también llamada Mishpatim, sería la respuesta de Dios a un hecho específico, a situaciones que estaban aconteciendo en el pueblo. Es una ley, entonces, cuyo propósito es eh, limitar de alguna manera el comportamiento humano, pero no cambiar el orden social imperante. Esto hay que tenerlo presente. La ley casuística, como varios de los ejemplos que vamos a leer ahora, no tiene como fin cambiar el orden social imperante, sino limitar el comportamiento humano de modo que, por ejemplo, respetar y proteger el derecho de algunas personas. A diferencia de esta ley llamada casuística o mishpatim, se escribe M-I-S-H-P-A-T-I-M, está la ley llamada apodíctica, que son efectivamente los 10 mandamientos que hemos estudiado, que hemos estado leyendo y comentando en la hora anterior. Los 10 mandamientos son parte de la ley apodíctica. La palabra apodíctica o apodíctico significa verdad concluyente, que no deja lugar a dudas o que no da lugar a discusión, una verdad concluyente. Algo que estaría apartado de su entorno, apartado de las circunstancias del momento, algo que es siempre igual a través de los siglos, independientemente de los tiempos, independientemente de las culturas. Y aquí tenemos a los 10 mandamientos, a esta ley moral. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esta llamada ley casuística. Uno de ellos lo tenemos en Éxodo 21, el versículo 1 al 6 dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, más al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Bueno, acá tenemos el caso de un hebreo que podía hacerse siervo para, por ejemplo, pagar una deuda. O para hacer restitución tal vez por un robo, por algún daño causado. Podía ser también siervo por haber nacido de siervos hebreos. Ahora, lo importante es que en este tipo de leyes Dios no se propone romper abruptamente con la mentalidad de la época. Dios no se propone cambiar el orden social. Eso indudablemente vendría, porque con el paso del tiempo, diría de los siglos, ya en épocas del cristianismo, eh, por esas semillas que se fueron sembrando en algún momento de la misma iglesia, del mismo seno de la civilización judeocristiana que nace de la Biblia, la esclavitud terminó siendo abolida, pero no en este momento, no en este momento. Dios no tiene por el momento este propósito. Y acá tenemos el caso entonces de la servidumbre o la esclavitud, que claro, además está decir que era muy distinto el régimen al de los pueblos de la época, que no eran Israel. Ahora sigue diciendo en el versículo 7, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá
de gracia, sin dinero. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una costumbre propia de ese tiempo, una costumbre social arraigada, y vemos que Dios, como hemos dicho, no se propone romper con estas mentalidades, pero ya vemos, como hemos leído, que la hija vendida en esclavitud estaba más protegida que el varón. ¿Mm? Si permanecía soltera, decía el pasaje, podía irse libre como cualquier esclavo luego de los 6 años. Esto después lo tenemos mejor desarrollado también en Deuteronomio capítulo 15, a partir del versículo 12, para el que le interese profundizar un poquito allí. Un padre podía vender a su hija para ser esposa de su señor y de su hijo. Si al amo no le agradaba, podía devolverla, pero no venderla a un extranjero. Es decir, que esta legislación no fue dada, insisto, ni para abolir ni para mantener la esclavitud, ni para abolir ni para mantener, sino para qué, para proteger los derechos de los individuos que ya estaban afectados por ese sistema. La ley casuística, frente a una situación que se daba, Dios no se propone en ese momento romper con esa mentalidad, romper con esa costumbre, cambiar radicalmente el orden social. Probablemente en esa época no hubieran podido siquiera procesar o comprender algo semejante, sino que Dios se propone, sí, proteger a ciertas personas que ya estando sometidas a este régimen podían sufrir un daño particular. Eh, bueno, probablemente si quisiéramos seguir profundizando en esta práctica podríamos hacerlo. Tal vez el propósito era de los padres, el deseo de los padres era el de procurar una situación mejor para su hija. Entonces, estas leyes impiden que los amos se aprovechen de una familia pobre, maltratando a la hija. Entonces viene esta ley a morigerar, a proteger de alguna manera el derecho de las personas. En el capítulo 21, en el mismo capítulo 21, a partir del versículo 12, dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿Mm? Bueno, sigue, ¿no? Y más, si él no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Bueno, ¿por qué leo este pasaje? No hace falta mucho comentario porque se entiende claramente a qué se refiere. Lo leo para recalcar y subrayar algo que dije en la hora anterior. Quienes se oponen a la pena de muerte, citando el sexto mandamiento, no interpretan con corrección las escrituras. La misma ley está previendo la pena de muerte. Yo no estoy diciendo que hay que estar a favor ni que hay que estar en contra, pero no tenemos argumentos bíblicos para decir, para estar en contra. Tenemos argumentos tal vez de otra índole. Yo como abogado podría dar argumentos jurídicos en contra de la pena de muerte, pero no citando mal las escrituras. En el versículo 22 del mismo capítulo 21 dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Dice abortar y no hubiere muerte. Algunos pueden pensar, pero ¿cómo? Si aborta ya hay una muerte ahí. ¿A qué muerte se está refiriendo? Bueno, la mejor, digamos, traducción en este caso sería más que si, si esta abortare, sería si tuviera un parto prematuro, si por algún acto, algún accidente, más bien alguna cuestión, algún golpe, alguna situación de las que aquí se prevén, se produce un parto prematuro, ¿eh?
Si el acto era accidental, dice, debía pagar. Si el acto era accidental. Se supone que el acto es accidental, por eso no merece la pena de muerte, debía pagar. Y en hebreo dice, literalmente, si alguno, perdón, dice, si algunos riñen e hieren a una mujer embarazada, dice, y sus hijos salen. Por eso dice, si tuvieran un parto prematuro. Atención con esto. En la nueva traducción viviente, da una linda, una buena traducción. Coloca, dice, y ella da a luz antes de término. No dice abortar. Dice, y ella da luz antes de término. Porque de lo contrario, no, evidentemente, no, sería una contradicción. Dice abortare, pero sin haber muerto. ¿No? Sería una contradicción. En caso, obviamente, de que fuera algo accidental. Estamos hablando de algo accidental. En el capítulo, el mismo 21, o sea, estamos dando varios ejemplos del mismo capítulo 21, el versículo 23. Seguimos, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, etcétera, lo que ya hemos leído. Alguien que lo lee hoy con un sentido ahistórico, ¿no? Ahistórico, alguien que lee hoy este pasaje, un sentido ahistórico me refiero a leer algo, leer un pasaje o leer un hecho histórico de cualquier época y juzgarlo con la mentalidad de hoy, con la mentalidad actual, de, digamos, de algo que pasó hace 30 siglos, ¿no? Y juzgarlo con la mentalidad de hoy. Eso es un análisis erróneo, un análisis ahistórico. Lo que, para juzgar esta ley, que hoy, al día de hoy, siglo XXI, año 2025, nos parece una ley muy dura, ojo por ojo, diente por diente, no la ley del talión, nos parece una ley excesivamente dura. Lo cierto es que el principio que surge de este texto es un principio exactamente al revés de lo que generalmente se piensa. Lejos de ser una ley extremadamente dura, severa, es una ley justa. Y en esa época, significa una morigeración de los castigos. Una morigeración de los castigos. Y nos está diciendo que el castigo debe conformarse al crimen. El castigo debe ser equivalente al crimen. No más. Cuando dice ojo por ojo y diente por diente, es lo mismo que estuviese diciendo no más que ojo por ojo y diente por diente. Lo que se estilaba antiguamente era justamente tomar venganza, y si a vos te arrancaban un ojo, vos le sacabas los dos ojos y le cortabas una oreja, digamos, para dar un ejemplo tonto, ¿no? Entonces dice, no, 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 no más. Esta ley, entonces, impone, instituye castigos equivalentes, castigos justos, evitando la excesiva indulgencia, pero también evitando la severidad extrema. ¿Mm? Habla entonces de equivalente de los castigos. El castigo debe limitarse a la intensidad del delito. En el versículo 26 dice, si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a un hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Bueno, sigue hasta el 36. Dice, mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no le hubiera guardado,
pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Hay un texto que estoy intentando ver aquí, en el 32 dice: si el buey la corneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata. 30 siclos de plata. Interesante este texto, ¿no? Porque para la muerte de un siervo por un buey, la multa era esta, 30 siclos de plata. Y Judas traicionó al Señor Jesús por ese mismo precio, por el precio reclamado por un siervo matado por un buey. ¿No? Es solamente un comentario, digamos, se quiere una curiosidad. Bueno, sigue estableciendo normas el capítulo 22 a partir del versículo 16. Se refiere a un seductor y a una mujer seducida. Dice que el seductor, aunque no se case con la mujer, puede pagar o debe pagar el precio de la dote al padre, porque, bueno, la posibilidad de que su hija pudiera casarse había sido reducida, ¿no? En el capítulo 22, versículos 18 al 20, hace referencia a 3 crímenes penados con la muerte: hechicería, bestialismo e idolatría. En el capítulo 22, versículos 28 al 31, menciona la prohibición de comer carne destrozada por las fieras. Bueno, en ese caso la sangre no había sido derramada inmediatamente, como lo va a determinar luego Levítico 17, y además había también peligro de contraer diversas enfermedades. En el capítulo 23, del versículo 1 al 12, hay muy interesantes conclusiones podemos sacar de este texto. Fíjense que dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y al justo. No matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No angustiarás al extranjero. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás en su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo. El versículo 12 dice: 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Bueno, lo interesante, todo es interesante realmente de este pasaje, pero hay algo bastante interesante que lo tenemos en el versículo 3. Hace referencia aquí a cómo debe obrar un juez. Ni al pobre distinguirás en su causa. Acá la Escritura nos muestra que hay algo que está prohibido, que es mostrar parcialidad. Parcialidad. Claro, el entusiasmo, a veces, por la causa de los pobres, hace que alguien se pueda sentir tentado a pervertir la justicia. Bien, aquí dice que el juez debe juzgar de acuerdo a principios, no a la apelación popular, a las mayorías, y no de acuerdo y rindiéndose a las causas llamadas políticamente correctas, sino que la justicia debe ser impartida de acuerdo a principios de equidad, principios de justicia y de una manera imparcial. No beneficiar al pobre porque es pobre, ni al rico porque es rico. Bueno, el juez tiene que
guiarse con este principio de imparcialidad, sin mirar, si se quiere, a la condición de o a la condición social, o a los veredictos de las mayorías. En este mismo capítulo 23, pero a partir del versículo 13, se mencionan las fiestas, 3 fiestas. No voy a decir nada de esto porque luego vamos a dedicar un tiempo a estudiar las fiestas. Y en el versículo 20 de este mismo capítulo 23, en el versículo 20 hasta el 33, y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Bueno, acá hace referencia a la conquista. Dios había prometido que iba a destruir a los cananeos, porque el pecado de ellos ya había superado todo límite. Pero los israelitas tenían que cooperar. Está en este texto que no estamos leyendo, pero ustedes lo pueden leer del 20 al 33, los israelitas tenían que cooperar. Y esto nos muestra un principio espiritual. Dios nos da la victoria sobre los enemigos. El mundo, la carne y el diablo, sabemos. Dios nos da la victoria sobre los enemigos, pero espera que luchemos la buena batalla de la fe. Y nosotros tenemos que colaborar en esa empresa de la conquista, si se quiere, no de la salvación, pero sí de las riquezas de una vida espiritual fructífera y digamos, y para avanzar en el camino de la vida cristiana, de la santidad, de la madurez cristiana, tenemos efectivamente que tener vidas disciplinadas. Habría bastante más para hablar acerca de las leyes, obviamente podríamos pasar todo el tiempo refiriéndonos a las distintas leyes y a la distinta casuística, pero vamos directamente ya, porque el tiempo avanza, a hablar acerca del tabernáculo, este tema que para mí es apasionante, el tema del tabernáculo. Ese tabernáculo que muchos dicen representa a la iglesia de este mundo, ¿no? La iglesia en este mundo, extranjeros y peregrinos. Pero sabemos que el tabernáculo, el principal simbolismo, implica digamos, el tabernáculo principalmente es tipo del Señor Jesucristo, ya sea como un todo y en cada una de sus partes. Déjenme ver, ahora sí. A partir del versículo 25 tenemos las ofrendas para el tabernáculo. Y acá, cuando empezamos a leer estos textos, lo primero que encontramos es que se observa una gran diferencia entre el descenso del Señor en el monte, rodeado de fuego devorador, allí en el capítulo 19, y su morada permanente en medio del campamento, que la tenemos descrita a partir allí en el capítulo 40. Una gran diferencia. Ahora, ¿por qué este cambio se hizo posible? Ese Dios que baja con fuego devorador, así que hace temblar los montes y que genera un terror en el pueblo, y la morada de Dios como nube y como fuego, luego de la construcción del tabernáculo. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Bueno, este cambio se hizo posible gracias al tabernáculo y a todo el sistema sacerdotal y sacrificial que Dios mismo instituye. El objeto del tabernáculo, entonces, el objetivo del tabernáculo, entonces, es que un Dios santo pueda habitar en medio de un pueblo pecador. Ese es el objetivo. Lo podemos resumir entonces en un renglón y medio. Dios instituye el tabernáculo y todo el régimen sacerdotal, todo el régimen de mediación delante de Dios,
entre el pueblo y Dios, para que un Dios santo, que es fuego consumidor, pueda habitar en medio de un pueblo pecador. Indudablemente que todo este régimen ha cedido, digamos, su lugar al culto rendido en espíritu y en verdad que se nos exige a nosotros, los creyentes, los cristianos. Se han cumplido todos los tipos y todas las figuras del tabernáculo y de sus elementos por la venida de Cristo. Eh, Querer o pretender introducir algunos de estos elementos en el culto cristiano, como lo hace la Iglesia romana, es confundir los pactos, es querer volver a ese antiguo pacto y querer seguir utilizando elementos de un culto que para nosotros los cristianos quedó perimido ya. No los principios del culto, el principio de la santidad, el principio de la sangre derramada, el principio de la intermediación, no los principios, pero habiéndose cumplido todo en Cristo, ya nosotros no tenemos de ninguna manera que quedar sujetos a esos elementos rituales propios de otra dispensación. Lo primero que vemos en el tabernáculo es que todo el santuario reposaba sobre basas de plata. Y estas basas de plata, según leemos en el capítulo 26 y en el capítulo 30, 26 y 30, estas basas de plata provenían del precio de la redención de cada israelita. Ya tenemos una primera lección preciosa. La adoración debe levantarse sobre la base de la redención. La adoración se sustenta, se apoya, se levanta sobre la base de la redención. El plan del santuario nos permite entonces trazar el ministerio del sacerdote mediador, el camino del hombre pecador hasta la misma presencia de Dios. Ese plan, que ahora vamos a ver en un esquema, nos permite trazar entonces el camino del ministerio del sacerdote mediador, ¿m? Ese ministerio, y el camino del hombre pecador hasta la misma presencia de Dios. Vamos entonces a compartir la pantalla, esperando que todo salga bien. Y aquí estamos con la pantalla compartida. Tenemos en primer lugar entonces el patio o el atrio. Déjenme ver cuántos minutos me quedan. Bien, tengo todavía un poquito más de 10 minutos. Tenemos el atrio o el patio, que está rodeado, como vemos allí, por una barrera de lino fino e inmaculado. Se los muestro. Aquí está, se los señalo más bien. El patio, ¿no? Todo está rodeado, el tabernáculo, por esa barrera, esa pared, si se quiere, de lino fino, inmaculado, de 2,5 metros de altura. De 2,5 metros de altura. Este medía, bueno, aquí están las medidas, aproximadamente 45, algunos dicen, bueno, según cómo calculemos, cómo hagamos la equivalencia de las medidas que están en la Biblia a medidas nuestras, a metros. 46 metros por 23. Bueno, aquí dice 45 por 22,5. Es lo mismo. 46 por 23. Esto ya nos dice, nos enseña. La santidad de Dios mantiene la distancia. Hay una diferencia entre lo profano y lo sagrado. Hay una diferencia. El tabernáculo está rodeado por una barrera. No
no es un a campo traviesa, ¿no? Hay una diferencia entre el ámbito de lo sagrado, de la santidad de Dios, y el ámbito profano, el ámbito del hombre, del ser humano, de la imperfección. Y esto lo vemos también dentro mismo del edificio, propiamente dicho, del tabernáculo. También lo vemos. Vemos diferencias, barreras. Bien. Luego, bueno, tenemos, como dijimos, el atrio o el patio. Después tenemos la puerta, el único medio de acceso. Era una cortina, que se podía, a ver si vemos un poquito más ahí, ahí se ve mejor. Acá tenemos. Es una foto que yo saqué cuando con la máquina del tiempo fui hacia allí atrás y pude registrar estas imágenes. ¿Eh? Bueno, como para que se despierten un poquito. Bien, la puerta, dijimos. Aquí está. Era el único medio de acceso, una sola puerta. Era una cortina, como decimos, que se podía levantar fácilmente, pero claro, volvía a señalar una separación neta entre interior y exterior. Una separación neta. Nosotros leemos en los evangelios, allí en Juan capítulo 10, en Juan capítulo 14, que el Señor Jesús es la puerta. No es algo infranqueable. Hay una puerta. Se puede entrar a través de ella. No es una puerta con 7 llaves y 25 candados, no. Era una cortina, pero era una puerta que distinguía el adentro, que separaba el adentro y el afuera. En algunos textos le llaman el velo externo, o la cortina, también se le llama, el velo externo, o la cortina exterior. Muy bien. Seguimos. Luego tenemos, déjenme ubicarme aquí porque me quedan poquitos minutos y vamos a describir solamente un poquito los elementos. Luego en la próxima clase los vamos a retomar, porque para mí esto es importante y además a mí me gusta y me apasiona el tema. Tenemos en cuanto ingresamos al tabernáculo, uy, ¿qué pasó? Y se lío. Aquí he vuelto. En cuanto ingresamos al tabernáculo, entonces, tenemos aquí un altar, el altar de bronce, que está descrito en Éxodo 27. El altar de bronce, entonces, de 2,30 m por 2,30 m, era cuadrado, 2,30 m por 2,30 m y 1,30 m de alto. Y esto responde a la pregunta, ¿cómo hace un Dios santo para habitar en medio, dijimos, de un pueblo pecador? Bueno, primero pedía a Dios que se sacrifique un animal perfecto por sus pecados. Había que sacrificar un animal perfecto por sus pecados. Solo el mejor animal, uno perfecto, era el que se aceptaba. La persona que traía la ofrenda debía colocar la mano sobre la cabeza del cordero mientras el cordero era sacrificado. Era una manera simbólica de transferir los pecados al animal. El animal moría en lugar de la persona. Transferencia. El animal ocupaba el lugar de la persona que venía a ofrecer. Jesús es nuestro sacrificio perfecto y definitivo. Es más, se nos insta a nosotros también a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. El altar entonces era una estructura hueca que se la rellenaba con tierra, dicen los comentaristas, los rabinos, los sabios judíos.
La sangre de algunos sacrificios tiene que salpicarse sobre la parte superior del altar. La sangre de otros sacrificios debe salpicarse sobre la parte inferior del altar. Al altar se accede por una rampa. Luego en la próxima clase les voy a mostrar imágenes mucho más cercanas y específicas de cada uno de los elementos, Entonces, suben, acceden por una rampa ubicada sobre el flanco sur del tabernáculo. Bueno, para algunos rabinos, la altura era mayor a la que dijimos recién. Desde la base hasta el borde superior. Como que los 3 codos, 1,30 dijimos, 3 codos sería equivalente a 1,30 m de altura. Esta es la altura de la parte superior, desde el borde decorativo hasta arriba. Pero algunos rabinos, algunos estudiosos de esto, suponen que la altura total era de 10 codos, era mayor, por lo cual había que subir por una rampa. Bueno, había varios accesorios en el altar, que también luego estudiaremos y luego veremos. Por ejemplo, palas para quitar las cenizas, tenedores o garfios para manipular sobre el fuego la carne, tazones para recibir la carne de los sacrificios, recipientes también para quitar las cenizas del altar. Había también portabrasas para llevar las brasas del altar del sacrificio al altar que estaba adentro del tabernáculo, que era el del incienso, al no confundir los dos altares. Tenemos entonces otra vez hice lío. Otra vez hice lío. No sé por qué me pasa esto. No, no hay caso. Ahí mejor. Bueno, acá tenemos este altar del holocausto y este es el otro, el altar del incienso, que tenía que encenderse con las mismas brasas, el mismo fuego traído de acá. Atención con esto. Vamos a ver. Acá tenemos también una imagen detallada en algunos puntos. Bueno, justo al entrar, entonces, el pecador se encuentra con el altar. Y allí, de huella, ofrece las víctimas. En el altar había, el altar tenía en sus extremos lo que se llaman cuernos, los cuernos del altar. Quiero ver si tengo alguna imagen más detallada que se pueda ver. Bueno, después veremos para la próxima. Esos cuernos del altar. Bueno, en la Biblia, cuerno es sinónimo, símbolo de abundancia, de poder, Entonces, asirse a los cuernos del altar era símbolo de acogerse a la protección de Dios. Un autor dice muy poéticamente: a los cuernos del altar deben acudir los pobres pecadores en busca de refugio. El altar como el lugar del sacrificio de Cristo. A los cuernos del altar, símbolo de poder, de abundancia, deben acudir los pobres pecadores en busca de refugio y protección. Quedan entonces a salvo de la condenación. ¿En virtud de qué? En virtud del sacrificio que se ofreció allí, en el altar del Calvario. Cristo sacrificado en el altar de la cruz. Dice Pablo, es poder los cuernos del altar, es poder de Dios para salvación y abundancia de gracia que se derrama al mundo. Poder y abundancia están allí en la cruz. Bueno, luego estaba también la fuente de bronce. La fuente de bronce. Vamos a avanzar hasta donde nos dé el tiempo. Tenemos
aquí no se ve demasiado bien, aquí se ve, acá está la fuente, acá la fuente, el lavatorio, la fuente de bronce o el lavatorio, ahí la tenemos, ahí está, ahí está. Ahora, ahí se ve. Bueno, el tamaño de la fuente de bronce que está ahí descrita en el capítulo 30 de Éxodo, y luego de nuevo en el 38, no se especifica el tamaño. Y este paso de pasar por la fuente era un paso que era solo, exclusivamente para los sacerdotes. Lo mismo que todos los demás. O sea, de ahí en adelante solo pasaba el sacerdote. Entonces, una vez hecho el sacrificio, el sacerdote se lavaba en la fuente de bronce y así se purificaba. Entonces estaba listo ¿para qué? Para entrar al tabernáculo, a la tienda propiamente dicha, ¿no? A veces le llamamos tabernáculo a todo el sector que estaba dividido por las... a ver, ahí está, ahí se ve esa, esa, esa muralla de lino fino que ya hemos dicho, 2,50 metros de altura. Bueno, pero el tabernáculo, vuelvo, ahí he vuelto, estaba entonces, en realidad es la tienda propiamente, entonces ingresaba al tabernáculo. Bueno, la fuente estaba hecha de espejos de bronce, que dice la escritura que habían sido donados por las mujeres. La Biblia no la describe de manera completa. Es probable que tuviera una superficie brillante, como un espejo. Esto ayudaba a los sacerdotes a lavarse bien. Entonces, digamos, a lavarse en detalle, y les recordaba que más allá de la apariencia exterior, Dios mira directo al corazón. También es interesante ver que en Santiago vemos que la palabra de Dios es comparada con un espejo, ¿eh? Y la palabra de Dios tiene ese poder limpiador. Nos miramos ante el espejo de la palabra leída en oración nos revela nuestro estado, nuestro pecado, y esto nos lleva al arrepentimiento, a la confesión y a la limpieza. Y ahí tenemos entonces la fuente de bronce. Bien, terminamos entonces con esto diciendo que entre el altar y la tienda estaba la fuente que servía para la indispensable purificación de los sacerdotes. Nosotros, los creyentes en Cristo, salvados por el sacrificio de la cruz, salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz, entramos también al sacerdocio. Cuando nos convertimos, somos ordenados sacerdotes y entramos al sacerdocio para servir, dice un himno, cual sacerdotes somos consagrados al Padre para dar adoración y ofrenda espiritual. Entonces, una vez que hemos sido salvados por ese sacrificio de Cristo en el altar de la cruz, entramos al sacerdote, pero para servir a Dios necesitamos purificarnos cada día. ¿Por medio de qué? De la confesión del pecado, para conservar esa comunión con Dios. Y ahí está la fuente de la palabra que nos muestra el pecado, y esa sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Basta que nos enteremos de que hemos cometido un pecado, nos demos cuenta, nos arrepintamos de corazón, confesemos a Dios el pecado, y ahí somos limpios, conservamos nuestra comunión con el Señor y
estamos entonces en condiciones de seguir sirviéndole. Terminamos aquí entonces esta segunda hora de clase, segunda clase, y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Muchas gracias.